Soy Ramaseca, el inspector ecosocial, y desde hace mucho tiempo ando preocupado por el planeta y quienes lo habitan. En el 2015, las Naciones Unidas plantearon un reto a la humanidad: alcanzar en 17 objetivos la paz social en todos los ámbitos y el cuidado de toda la naturaleza. Sin embargo, antes de esa fecha, ya había muchas personas comprometidas con el cambio, personas que con sus luchas han llegado a ser muy influyentes y siguen con nosotros. Hoy vamos a conocer a algunas de ellas. ¿Os animáis a acompañarnos? Hay personas que se apasionan con lo que hacen y con ello consiguen que el mundo avance, que marche lejos. Preocuparse por los habitantes de este planeta y trabajar por su cuidado es muy meritorio, incluso si estos son pequeños y caben en la palma de una mano. Pilar Risueño es bióloga y directora del Centro Acuícola del Palmar en la Albufera de Valencia, y hoy nos van a contar cómo lo hacen. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, Pilar? Bien, estoy bien, a pesar de ser por la mañana, bien. Y a pesar de estar tranquila, en un lugar tan maravilloso como... Sí, eso es, es uno de los mayores alicientes en todo el tiempo que llevo trabajando aquí, es poder disfrutar cada día de estar en un entorno natural como es el Parque Natural de la Albufera. Es, no sé, quizás una bendición, no sé cómo explicarlo. Sé que mucha gente me tiene envidia. Yo cuando he llegado aquí me he quedado fascinado, incluso también el viento, el aroma, las vistas, sí. Los animales, los patos con sus sonidos naturales. Sí, te acostumbras, pero todos los días es algo nuevo. Aunque llegas a acostumbrarse después de tantos años, pero nunca es exactamente igual. El paisaje cambia continuamente. Pues está muy bien, porque hay muchas personas que a lo mejor nos oirán y no conocen la Albufera de Valencia, pero yo creo que esta entrevista va a ser una excusa para que se acerquen más a este parque natural. Ojalá. Pues yo te voy a empezar preguntando así a nivel personal, luego me hablarás sobre la entidad, las cosas que hacéis, y sí que me gustaría que lo conectáramos con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo y cuándo empezaste y qué te ha aportado a nivel personal el trabajar en el Centro Acuícola del Palmar? Muchos años, recuerdo algo gracioso que decía, yo empecé a trabajar aquí cuando el Mar Muerto no estaba ni enfermo. No es tan exagerado como el anécdota pero sí que es verdad que recuerdo el día exacto, el 30 de agosto de 1990, porque era un día muy lluvioso, algo que echamos ahora tanto de menos como la lluvia en estos momentos. Recuerdo que el día que empecé a trabajar en el Parque de la Albufera, en el centro, llovía muchísimo, el 30 de agosto de 1990, han pasado casi 34 años. Parece poco, pero es una larga vida laboral. ¿Por qué vine? Realmente, pues acabas la carrera, estás buscando cosas que hacer y mi objetivo era hacer una tesis doctoral, hacer el doctorado en lo que había estudiado en zoología. Pero empecé a trabajar y justo por aquel entonces se empezó a plantear la administración pedir un proyecto LIFE a la Unión Europea. Ese proyecto LIFE se aprobó a principios de los años 90 y aquí estamos 34 años trabajando con especies amenazadas. Y disfrutando de tu trabajo, eso de unir la pasión y unir el ser útil y más para todo el medio ambiente, ¿no? Sí, quizás desde fuera, la gente de fuera lo puede ver más es apasionante, pero desde fuera se ve solamente lo apasionante, no se ven todos los problemas. Realmente trabajar en el medio ambiente es satisfactorio, pero también es doloroso, realmente doloroso. Te llega a hacer daño cuando te implicas. Y he visto muchas cosas en estos 34 años, cosas maravillosas y cosas también, no sé si dolientes o que me afectan a mí como persona, porque me gusta la conservación. Yo creo que a cualquiera le afectaría. Y para las personas que no conozcan el Centro Acuícola del Palmar, aquí en la Albufera, ¿en qué les dirías? Para un poco acercarlas a lo que es, de dónde procede, cómo funciona. Bueno, el centro, en realidad este centro es bastante antiguo, de mediados del siglo XX, 1964 aproximadamente. Los inicios del centro eran una piscifactoría en el amplio sentido de la palabra. Se criaban especies piscícolas, en concreto carpa y black bass.
Hay que imaginar cómo ha cambiado el centro, ¿no? O sea, de estar trabajando con especies que ahora mismo están incluidas en el catálogo de especies invasoras a dedicarlo exclusivamente a la conservación. Y ese cambio se produce, por una parte, porque en los años 90 todavía los temas medioambientales dependían un poco del ministerio, pero empiezan las cesiones a las autonomías y en ese momento se crea lo que era la Consellería, en aquel momento de Agricultura, pero sí que se implicaba en los temas de medio ambiente, la Generalitat Valenciana. Y por otra parte, se aprobó un proyecto de la Unión Europea, fue el primer proyecto LIFE que se dio en el ámbito nacional, a nivel del Estado de España, y se dio para proteger al Samaruk. Entonces eso hizo pues, que nos planteáramos revertir todas las acciones que se estaban llevando a cabo en el centro hasta ese momento de crear especies piscícolas y trabajar en conservación. Evidentemente la estrella fue el Samaruk. Teníamos un problema con el Samaruk y la Comunidad Valenciana, al tratarse de una especie endémica cuyas poblaciones naturales están relegadas solamente a la Comunidad Valenciana, tiene una responsabilidad con esa especie. Lo que hicimos fue, con parte de esos fondos europeos, transformar una piscifactoría al uso, como era en los años 60, en un centro de conservación que actualmente trabaja con absolutamente todas las especies catalogadas de agua dulce, todas las especies que están en el catálogo, tanto el nacional como en el autonómico, en la Comunidad Valenciana. Sí, además la especie del Samaruk es una especie endémica de aquí, que es fascinante, tiene un tamaño minúsculo, lo cual resulta pequeñito, también fascinante, porque a veces estamos acostumbrados a animales más grandes, a mamíferos, cosas espectaculares, pero a mí realmente me parece impresionante, ¿no? Una criatura... Sí. El Samaruk es un pez de pequeño tamaño, pues unos 6 centímetros, las hembras en el mejor de los casos, pero normalmente son unos 4 centímetros. El hecho de que una especie sea pequeña no deja de ser más o menos importante. El grado de amenaza del Samaruk es el mismo que tiene el lince o el oso pardo o el águila imperial, da igual, ¿vale? Está amenazada, está en las directivas europeas, en la máxima categoría de protección. Y el tema, o sea, la causa de que esté tan amenazado es lo restrictivas que son sus poblaciones. Tenemos la población de Samaruk más al norte es la del Marjal de Peñíscola y la que está más al sur en el Marjal de Orivapego. En ese pequeño espacio, estamos hablando a nivel mundial, ¿vale? No existen otras poblaciones de la especie, con lo cual somos responsables de la recuperación de esta especie. En conservación a estas especies tan emblemáticas, tan especiales, las llamamos especies paraguas. Paraguas quiere decir que su protección sirve cuando proteges a esta especie, lo que estás protegiendo es todo el hábitat que ocupan, con lo cual pues estás protegiendo invertebrados, plantas acuáticas, pájaros que dependen de esos hábitats. Es algo más, no se trata solo de proteger una especie de pequeño tamaño, sino de estar protegiendo el hábitat. ¿Y en qué condiciones está? O sea, el Samaruk, el Fartet, creo que también. Sí. ¿En qué condiciones a día de hoy podrías decir que se encuentran ambos pececitos? Bueno, desgraciadamente todavía están en peligro de extinción. Parece que hace 34 años y no habéis hecho nada, no habéis podido sacarlo del peligro de extinción. Vamos a ver, tenemos algo importante cuando se trabaja con especies que están tan amenazadas, es la cría en cautividades. No es lo único que se hace, evidentemente, pero sí que es una parte el poder criar ejemplares para poder reintroducir en otras zonas. Los protocolos de cría están más que controlados. Estamos criando Samaruk, estamos criando Fartet, muchísimos ejemplares, se han soltado miles y miles de ejemplares en el medio natural. Pero el hábitat es lo que no podemos controlar, ¿vale? Sí que es cierto que a finales de los 90 se hicieron muchos esfuerzos en lo que es las tareas de conservación, la legislación. Todas las zonas donde hay Samaruk actualmente, o el 99%, están protegidas con alguna figura. O son parques naturales, o están incluidas en el catálogo de zonas húmedas, o son cepas. Siempre hay esa protección a nivel de la administración. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos el factor humano. El factor humano, evidente, no se pueden alterar los hábitats, porque así lo prohíbe la ley, pero tampoco controlamos lo que hacen todas las personas en esos hábitats. No van a destrozarlo, pero pueden introducir especies exóticas invasoras. La introducción de una especie exótica invasora supone la destrucción del hábitat. Eso es incontrolable. ¿Y cómo están las poblaciones? Pues al margen de que podemos decir que la cría en cautividad está absolutamente controlada, porque son ya muchos años trabajando. Sí que no se puede hablar en general. Cuando hablamos de la especie, decir, no, la especie está muy bien o la especie está muy mal. Pues tenemos poblaciones que están muy bien y otras que están muy mal. ¿Cuál es el problema? Como siempre, el hábitat. Tenemos hábitats que funcionan
Algo que hemos aprendido también en estos más de 30 años es que hay limitantes ambientales para especies exóticas invasoras. No podemos vigilar a la gente que no eche especies exóticas, no podemos controlar los actos vandálicos, pero sí que podemos fijarnos, y es nuestro deber fijarnos, en cuáles son los condicionantes que favorecen a nuestras especies, al samaruc, al fartet, todas las especies autóctonas, y no permiten el desarrollo de las exóticas invasoras. En concreto la gambusia, que todo el mundo conoce. La gambusia es un pez pequeñito, se introdujo a principios del siglo XX para luchar contra el paludismo, un acto que puede parecer loable. Bueno, pues vamos a quitar una enfermedad endémica como es la malaria o el paludismo de las zonas húmedas, pero no tuvieron en cuenta que se alimenta exactamente de lo mismo que el samaruc, ¿vale? Pues hay hábitats, en concreto en la Comunidad Valenciana, donde la gambusia no está a gusto, no se comporta como invasora. Estos hábitats son las urgencias, los uyals, que todos los valencianos conocen o que han oído hablar de ellos. Muchas de las zonas húmedas que tenemos y donde están las mejores poblaciones de samaruc tienen surgencias, tienen uyals. En ellos la temperatura está prácticamente a 18 grados todo el año, y con esa temperatura la gambusia, que es el principal enemigo del samaruc, no se encuentra a gusto, no cría, no se vuelve tan agresiva, en fin, que son verdaderos santuarios. ¿Y con el fartet qué está pasando? El fartet es el otro ciprinodóntido endémico. La gente normalmente suele hablar de fartet y samaruc y ponerlos como si fueran muy parecidas las especies. Se parecen en algunas cosas, pero no son tan parecidos en cuanto a biología. El fartet también está en peligro de extinción, pero tenemos la gran ventaja de que el fartet tiene una distribución mucho más amplia. No solamente está restringido a la Comunidad Valenciana, tiene poblaciones desde el norte de Cataluña, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y toda Andalucía. Entonces, evidentemente, no es la misma situación de amenaza cuando tienes muchas poblaciones que cuando estás muy restringido. También tiene el fartet un aliado ambiental. En el caso del fartet, hablamos del samaruc, de la temperatura, 18 grados todo el año, que permite que la gambusia no se comporte como una invasora muy agresiva. En el caso del fartet, su aliado es la sal. La sal es una especie de lo que llamamos eurialina, que aguanta unos rangos de salinidad enormes. Enormes, quiero decir que está en lugares donde la salinidad es como 3 veces la salinidad marina. Es como un mar en salmuera, ¿vale? En esos hábitats continentales, evidentemente, la única especie que lo aguanta es el fartet. Allí no entra la gambusia, no entra ningún pez. Y en la Comunidad Valenciana, sobre todo en el sur de la Comunidad Valenciana, en Alicante, tenemos unos saladares magníficos, fantásticos, en Salinas de Santa Pola, en alguna parte del Hondo de Elche. Esas zonas son como santuarios para fartet, se desarrolla sin ningún problema. En los otros hábitats, donde ya no está tan salado y hay gambusia, pues tienen los mismos problemas que el samaruc. Pero funciona la sal como limitante ambiental, o los saladares podríamos considerarlos también como santuarios para el caso del fartet. Y voy a seguir hablando de especies porque me interesan mucho las especies que estáis trabajando. Por ejemplo, el pechinot, que es como se dice en la Comunidad Valenciana, que es un bivalvo de agua dulce. Y me gustaría que nos hablara sobre el funcionamiento. Es cierto de que son capaces de filtrar el agua, que está muy presente en las acequias. Estoy seguro que habrá muchos televidentes que a lo mejor quieran saber más sobre el pechinot. Un bivalvo mediterráneo que incluso no sé si hay hasta tres tipos en la Comunidad Valenciana. 3 especies. Sí, el pechinot de verdad es que en cuanto a especies es lo que nos está dando más dolores de cabeza en los últimos 5 años. Es una almeja de un tamaño considerable, una almeja de agua dulce, también le llaman nayades, pero aquí en la Comunidad Valenciana se le conoce como pechinot. Además es un nombre es auténtico, a mí me gusta más llamarlos pechinots. ¿Qué problemas tiene? Pues que en los últimos 5 o 6 años, desde el año 2015-2016, las poblaciones han ido en picado. Evidentemente se trata de un gran filtrador, como todos los bivalvos, como las almejas o las navajas o los mejillones del mar. Es un gran filtrador, se alimenta del fitoplancton y zooplancton que va filtrando a través de las branquias. Y eso quiere decir pues, que todas las posibles vertidos, o siempre que el hábitat no tenga las condiciones adecuadas, el agua, al pechinot le va a afectar más porque se dedica a filtrar. Filtra muchos litros de agua, se le acumulan todos los tóxicos. Entonces, pues un hábitat en el que hay algún vertido, evidentemente el pechinot no funciona. Luego, en el caso particular del Parque Natural de la Albufera, como has dicho, son habitantes de acequias. Pero son habitantes de acequias pues porque no le queda más remedio. Antiguamente habían buenas poblaciones en toda la cuenca del Júcar. Actualmente solamente el río Magro mantiene buenas condiciones de estos bivalvos de agua dulce. Están en las acequias porque los ríos no pueden estar, y en las acequias hay que mantenerlas. Los agricultores tienen derecho pues, a tener unas acequias donde circule el agua para poder regar.
¿Qué pasa? Que una de las formas de mantenimiento es el dragado. El dragado consiste en sacar lodo del fondo y los pechinos están enterrados en el fondo. Cuando se sacan esos lodos para intentar mantener las acequias, muchos pechinos quedan atrapados. Afortunadamente, la mayoría de comunidades de regante en estos momentos, cuando tienen que hacer trabajos de mantenimiento, nos avisan a nosotros o a nuestros compañeros del Parque Natural para que vayamos a hacer revisiones, aunque ellos se encargan de devolver los ejemplares, pero siempre es bueno que vayamos a revisar los posibles ejemplares que se han quedado enterrados en el lodo. Pero aún así realmente hay que decir con sinceridad que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Sabemos que está pasando está pasando en toda Europa. Los bivalvos de agua dulce están en franca regresión, igual que sucede también con los bivalvos marinos. Pensamos que tiene mucho que ver en la biología de estas especies, ¿no? Al ser filtradoras pues acumulan más los tóxicos y desgraciadamente tenemos muchos tóxicos identificados y sin identificar. Luego aparte el pechinot, es bueno que la gente lo sepa porque es un animalito complejo, ¿vale? Tiene un ciclo vital muy curioso, ¿no? La mayoría de los animales ponen huevos, se reproducen. El caso del pechinot lo que hace es tiene una fecundación interna, se fecundan internamente las hembras y suelta gloquidios al medio. Los gloquidios son pequeños pechinots, o sea, pechinots diminutos, de apenas unas micras. Y durante un periodo de tiempo tienen que estar enganchados a los peces, a las zonas con mayor irrigación sanguínea de los peces. Normalmente es la base de las aletas, la órbita de los ojos. ¿Para qué se enganchan a los peces? ¿Para qué? Porque realmente no matan a los peces, no se comportan como un parásito. Bueno, utilizan a los peces como transporte de dispersión. Pensar que los pechinos se mueven muy lentamente, avanzan, no sé, pues en una hora 2 centímetros, muy poquito. La forma de dispersar la especie es a través de los peces. Los peces cargan con los gloquidios, cuando las hembras sueltan los gloquidios ya fecundados, los llevan durante 15 días y los van repartiendo en distintos hábitats, es la forma que tiene de dispersar. ¿Qué pasa? Que si no hay peces en esos hábitats, o en algunos casos hay algunos pechinos, no los nuestros, no los valencianos, pero hay pechinos como la Margaritifera auricularia del Ebro, que todo el mundo la conoce, que son específicos, ese ciclo no lo completan si no hay una especie determinada. La Margaritifera es el esturión se extingue por motivos medioambientales también, pues estamos cerrando la cadena. Entonces es una especie tan compleja que se presenta con tantos problemas que no sabemos muy bien cómo estamos intentando gestionarlo con una colaboración importante que tenemos con el Oceanographic en estos momentos para intentar criar en cautividad, pero realmente presenta muchas incógnitas, muchos problemas, hay que estudiar todavía mucho. Es complejo, pero cómo se ayuda a otras especies totalmente diferentes para la dispersión. Esto en la naturaleza ocurre muy habitualmente. Sí. El cómo especies que no tienen nada que ver se conectan para que todo en un equilibrio funcione. Y a mí eso me parece fascinante, porque es una constante de la naturaleza. De hecho, aquí en el Mediterráneo, nosotros en la cuenca mediterránea tenemos uno de los 34 puntos más calientes de biodiversidad del planeta. Y tenemos especies que desconocemos. Y yo creo que es importante ponerlas en valor. Por eso esta entrevista se centraba tanto en ir hablando una detrás de otra, para que la gente conozca también lo mucho que tenemos y que tiene valor. Por ejemplo, tenemos un anfibio que es el gallipato. Ahora mismo con el gallipato, ¿de qué manera se están adaptando a los hábitats en los que los estáis introduciendo? ¿Piensas que se pueden extender a otros lugares de la Comunidad Valenciana? Sí, funciona realmente bien. La gente que no lo conozca debería mirarlo en internet porque es un animalito curioso. Es de la familia de los urodelos, es un tritón o salamandra. ¿Vale? Pues tenemos dentro de los anfibios están los anuros, que son las ranas y los sapos, y luego los urodelos, que son los anfibios con cola, también llamados tritones o salamandras. Nosotros solamente en la Comunidad Valenciana el único tritón que tenemos es el gallipato. Por el norte hay muchísimos más, en Galicia, en el norte de la península ibérica hay más porque el clima es más apropiado. Pero sí que es verdad que el que tenemos es el tritón más grande, el urodelo más grande de toda la península ibérica. Mide unos 30 centímetros de envergadura. Es sorprendente, cuando ves un adulto realmente es un animalito curioso. ¿Cuál es su hábitat? Las balsas de riego, los lavajos, siempre son hábitats muy dependientes de ganado. Por tanto, están en poblaciones interiores. En la Albufera, por ejemplo, no hay gallipatos, pero siguen en zonas del interior, tanto de la provincia de Castellón como de Valencia y Alicante. ¿Cómo se adaptan? Pues realmente bien. Nos ha costado, ha sido un trabajo, es como todo, hay que observar, pero llevamos muchos años trabajando. Nos ha costado al principio, o nos costaba identificar los hábitats idóneos. Siempre pensabas, pues aguas transparentes, allí donde hay agua. Nos hemos dado cuenta que los hábitats primero tienen que disponer de insolación. No puede estar una zona en umbría, tiene que dar la luz del sol para que se caliente y para que las larvas, cuando nacen los gallipatitos pequeños, se desarrollen.
Luego tampoco puede ser totalmente transparente, ¿no? Porque podría ser predado por aves, entonces aguas un poquito más turbias. Importante, importantísimo, y esto quiero recalcarlo, hábitats sin peces. Mucha gente tiene la manía o la obsesión de que todos los puntos de agua tienen que tener peces. Hay puntos de agua que son para anfibios. Los peces, y especialmente las especies exóticas, la carpa, el carpín, son grandes enemigos de los anfibios, se comen las puestas. No hay que empeñarse, la población no debe empeñarse en asomarse a un sitio y ver peces o ver algo. Hay que primero tener paciencia, luego pensar que puede ser un punto de anfibios. Los anfibios están muy amenazados, la mayoría están en regresión. Si queremos mantener anfibios no podemos llenarlo todo de peces. Aún así, se han identificado las zonas y tenemos muy buenas poblaciones en la Comunidad Valenciana. Funciona muy bien el proceso de reintroducir ejemplares y ponerlos en el medio natural. Además, es una especie que funciona muy bien para educación ambiental, porque cuando tienen los pulmones, al principio tienen branquias, no son manejables, pero cuando tienen pulmones es una especie que se puede tocar, que los niños disfrutan viéndolas como una ranita. Es amable, una especie amable. Y lo del nombre de Ofegabous, que es como se dice en valenciano el gallipato, es el mal nombre que dicen aquí, bueno, un apodo. Realmente se le llama así por lo que hemos dicho, porque vive en hábitats donde hay ganado. Tienen la facultad estas salamandras de las costillas, en la zona, en los laterales. Las costillas, lo que nosotros llamamos las costillas flotantes nuestras, bueno, ellos las pueden expandir en condiciones de amenaza, cuando se sienten agredidos. Si accidentalmente en una de estas balsas de riego, en un lavajo, una res, una vaca o un buey, o una vaca, una cabra o una oveja, se traga algún ejemplar de gallipatito, este es capaz en condiciones de estrés de sacar las costillas. Tienen una parte urticante estas costillas, no es que sea venenosa, pero sí que es desagradable, y cuando se pone en la garganta de estos animales lo que hacen es toser y expulsarlo. Es un método de defensa. No creo que hayan ahogado muchos toros los Ofegabous, ¿no? Pero sí que es curioso hasta dónde puede llegar la estrategia de un animal para defenderse de sus agresiones. Y imaginaros la cantidad de veces que se han tenido que tragar el ganado, los gallipatos, para que para defenderse llegue a expulsar las costillas. Es lo que decía, es un continuo equilibrio, supervivencia. Es la evolución de la naturaleza, sí, de las especies y las peculiaridades de cada especie que nos permiten hablar de biodiversidad. Vamos con otra. Por ejemplo, un pequeño crustáceo que es el Triops, que tiene como un pequeño caparazón, que creo que por eso se le llama tortugueta. ¿Qué nos puedes contar de él? Es también otro de los animalitos amables, ¿no?, para la educación ambiental, igual que sucede con el gallipato. Sobre todo porque a los niños les recuerda al periodo de los dinosaurios, ¿no?, al Mesoceno, cuando estaban ahí, el Mesozoico, cuando estaban todos los dinosaurios. Y realmente es que es del periodo de los dinosaurios, es lo que se llama un fósil viviente. En la zona de Alicante algunos niños le llaman la gambeta dinosaurio, porque es un crustáceo como las gambas, no es un insecto, es un crustáceo, y por el aspecto que tiene. ¿Y cómo sobrevivió el Triops a un meteorito? Si desaparecieron todos los dinosaurios de la faz de la Tierra, ¿cómo es posible que un animalito tan pequeño, un invertebrado, sobreviviera a ese cataclismo, ¿no?, que provocó la extinción de un montón de especies? Pues muy sencillo, probablemente los adultos no sobrevivirían por el calentamiento que se produciría en las aguas, en las charcas donde viven, pero sí sus huevos. El animalito pone unos huevos que se comportan como semillas, pueden aguantar muchísimos años enquistados y no dar lugar a nuevos, no eclosionar hasta que las condiciones no son favorables. Entonces imagino que cuando el meteorito destrozó toda la posibilidad de vida sobre la Tierra durante muchísimos años, los huevos estaban enquistados. Cuando volvieron a darse condiciones favorables, salieron. Entonces la especie no ha necesitado evolucionar, se mantiene. Si es capaz de aguantar grandes cataclismos, ¿cómo no va a aguantar los avatares de la vida normalmente? Sí que es verdad que son habitantes de charcas temporales. Las charcas temporales son unos hábitats muy amenazados y cada vez quedan menos poblaciones. Pero funciona muy bien la cría en cautividad. En el centro lo estamos criando a base de huevos. Tenemos un banco de huevos que se mantienen con miles y miles de huevos congelados o en nevera, que pueden servir para generar nuevas poblaciones en un futuro. Y en ese sentido no hay problemas, pero hay que hacer hincapié, como siempre, en el hábitat. Hay que proteger el hábitat, ¿vale? Una especie paraguas, y el Triops sirve como especie paraguas para proteger todas las especies que hay en las charcas temporales, pues estupendo. Son muy importantes las charcas temporales. De hecho, los huevos de Triops, si no se seca una charca, no eclosionan, ¿vale? Tiene que estar inundado con agua de lluvia, y cuando se seca es cuando funcionan, cuando se vuelve a inundar. Funciona así, la biología es así. Yo flipo en colores. Y con el galápago europeo, que también lo tenéis en cautividad, pero luego lo liberáis, así en 4 pinceladas, que me puedes mencionar sobre
esta Sí, especie? el galápago europeo es otro de las especies que desgraciadamente se encuentran en peligro de extinción en la Comunidad Valenciana. En el centro, por supuesto, hacemos un control de las poblaciones naturales, por supuesto. Nuestro trabajo aquí en el centro es un trabajo ex situ de apoyo a todas las actuaciones que hacemos in situ en el medio natural y en el galápago, por supuesto, también. La cría en cautividad del galápago pues tiene unas fases, como todas las especies de las que hemos hablado antes. En concreto, en este caso, se trata de recolectar neonatos y esos neonatos salen pues, por una parte de los ejemplares que tenemos en el centro, tenemos una balsa de cría de Galápagos, y otros son recolecciones de huevos que se hacen en el medio natural en zonas donde esos huevos están amenazados. En concreto, nosotros lo hacemos en el Marjal dels Moros. Allí ponen huevos, hay una población de galápago europeo, pero hay predación pues, por parte de las ratas, de los zorros, algún gato. Entonces, lo que hacemos es sacar algunos huevos del medio natural y traerlos aquí para completar el ciclo, no, para hacer que crezcan un poquito antes de que no sean tan susceptibles de los predadores. Entonces, una vez han salido los huevos, se ha producido la incubación, que son unos 63 días, los neonatos pasan un año entero como en la UCI, ¿vale? No es la UCI, pero en cuidados muy delicados, muy individualizados. Se les da de comer comida viva, uno por uno, se mantiene la temperatura con infrarrojos, con el agua caliente y la temperatura ambiente caliente, la temperatura del aire caliente para que puedan salir a tomar el sol, a insolarse. No es el sol, es artificial, pero bueno, se imita bastante bien la luz solar y así pasan un año, ¿vale? Un año en esas condiciones hasta que engordan un poquito. Luego pasan entre medio año y un año en otras balsas exteriores que tenemos en el centro de adaptación, aclimatándolos ya a que estén en el medio natural y que puedan hibernar. Durante el primer año no les hemos dejado hibernar para que crezcan más y que coman cuando están en condiciones súper controladas, pero ahora ya sí que pueden hibernar. Están medio año en las instalaciones exteriores que tenemos en el centro. Luego, en la zona donde se van a soltar, los tenemos otro medio año de aclimatación en otras especies de jaulas grandes, aclimatándose a la zona donde se van a soltar. Y finalmente, a partir de los 2 años, ya se sueltan cuando tienen unos 8 centímetros o más, que ya no pueden ser víctimas pues, de una rata o de un zorro o de cualquiera que se los pueda comer. Es un periodo largo, pero bueno, es costoso a veces la cría en cautividad en especies que tienen una vida larga. Esperamos que sean ejemplares que vivan más de 20 años. Hay que asegurarnos que cuando los soltamos no se los va a comer alguien, no se van a morir. Y las principales amenazas a las que está sometido el galápago europeo, aparte de la destrucción de hábitat que todos conocemos, pues pasa lo mismo. Volvemos al tema del samarut, del fartet y de todas las especies exóticas invasoras. En este caso, el galápago de Florida, la Trachemis. Todo el mundo conocerá los galápagos porque ha tenido en casa o conoce a alguien que los ha tenido, se vendían en las tiendas, muy baratitos. El origen de esta plaga de gente con galápagos en casa, plaga de gente, no, mucha gente, ¿vale? Con galapaguitos en casa, se remonta a los años 80 de los dibujitos de las tortugas ninja, aunque parezca increíble, una serie de dibujos animados que tuvo mucho éxito entre los niños y creo que todavía lo sigue teniendo, con las tortuguitas que eran como héroes. Pues la gente, pues los niños empezaron a demandar tener una tortuguita en casa. Sobre todo también hay que reconocer que a los padres les viene mucho mejor tener una tortuguita en un acuario, no tener un perro o un gato que hay que llevar al veterinario, que hay que vacunar y que hay que sacar a pasear, ¿vale? O sea, una tortuguita te quita un montón de preocupaciones. El problema es cuando la tortuguita crece y los niños lo sueltan, los niños o los padres, por supuesto, no vamos a echar la culpa solo a los niños, lo sueltan pensando que van a hacer un favor, mira, lo vamos a liberar, qué maravilla, ¿no? Vamos a darle vida a este animalito para que sea feliz en el campo. Está provocando un choque total con la especie autóctona que es el galápago europea. Son especies que se reproducen mucho más, que son más resistentes, que son más grandes, que son más violentas. No solo le quitan el hábitat y la comida, sino que le quitan las zonas de insolación porque son más agresivas, con lo cual tenemos un grandísimo problema con las tortugas de Florida. O sea, estáis trabajando en la lucha contra las especies invasoras, me estás diciendo, bueno, sí. La fauna, creo que también la flora, y claro, y todos estos temas, ¿cómo estáis llevando a cabo este control y seguimiento por todas las zonas húmedas en la Comunidad Valenciana? Porque claro, son realmente un problema para las especies autóctonas, estas especies invasoras, y esto pasa como muy invisibilizado, muy desapercibido. No, pues no debería de pasar desapercibido, no, es realmente un problema y de los gordos. Erradicar una especie, porque nos dicen erradicar la gambusia, eso es imposible, en el medio acuático no se puede erradicar nada, ¿vale? Lo que hacemos es controlarlo, sobre todo controlar donde tenemos poblaciones autóctonas. Tortugas de Florida, hay absolutamente por todos los hábitats con agua dulce que tenemos en la Comunidad Valenciana. No podemos sacarlas todas, evidentemente, entonces tenemos que centrarnos en sacar las zonas donde hay un galápago europeo.
En el caso de la gambú se ha comentado, pues lo controlamos haciendo las reintroducciones en zonas donde hay surgencias, en el caso del fartet donde hay sal, simplemente intentando evitarla. No se pueden erradicar. Ahí está el problema, que no se pueden erradicar, que no se puede estar gastando continuamente dinero de los contribuyentes en acciones que no van a ninguna parte. Se puede controlar, sí, te puedo hablar de ejemplos muy puntuales, que tienes la suerte de poder controlarlos a tiempo, pero tiene que ser en el minuto cero de la invasión. Hace un par de años, en una acequia de Gandía, soltaron caracol manzana que está provocando tantos desastres en el arroz del Ebro. ¿Vale? Pues soltaron y tuvimos la grandísima suerte de que una persona que sabía de biología pasó por allí, avisó y rápidamente estuvieron 2 meses yendo brigadas a controlar el caracol manzana, día tras día revisando, hasta que sacaron todos los ejemplares. No llegó a reproducirse, pero si hubiera llegado a reproducir sería imposible. Entonces es como mucha suerte, controlar desde el minuto cero. Prácticamente es imposible. Consejo, por favor, soltar especies exóticas invasoras es un delito. Aparte de un delito, realmente es lo que está poniendo en jaque a todas las especies autóctonas. Debemos de controlar un poco más las acciones que hacemos. En plantas lo mismo, o sea, no está hablando de animalitos, pero con plantas sucede exactamente lo mismo. No puedes plantar en tus jardines una especie exótica invasora porque se van a dispersar las semillas y va a ocupar hábitats que no tiene. ¿Vale? Y una vez se establece una especie exótica invasora, es imposible erradicarla. Se pueden hacer esfuerzos para controlarla, intentar controlarla, pero erradicarla no. Y todo eso cuesta mucho dinero a los contribuyentes y no tiene razón de ser. Entonces, educación, muchísima educación ambiental en los colegios, que los niños sepan desde muy pequeños y que transmitan ese sentimiento a sus padres de decir que los seres vivos, plantas, animales, tienen que estar en un medio controlado, si los tenemos como mascotas o como jardinería, pero jamás en el medio natural. La parte un poco más negativa de la globalización y de la ignorancia. Sí. A veces Sí, de la ignorancia. Y entonces, pero aparte de especies exóticas, creo que las especies que estáis conservando se enfrentan también a otras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, la falta de agua, las sequías, la falta de hábitat. ¿Eso de qué manera estáis respondiendo a todo eso? Pues malamente. Vamos a ver, especies acuáticas, el centro acuícola, trabajamos con especies acuáticas que dependen absolutamente del agua. Los panoramas que tenemos a nivel de todo el estado, ¿vale? Pero en la Comunidad Valenciana tenemos un panorama desolador, no llueve, la gente lo sabe, aquí llueve poco y cuando llueve inunda, ¿vale? Es realmente incontrolable lo del tema del agua en la comunidad. La sequía, ¿cómo nos afecta la sequía? Pues imaginaros, pues si no hay agua, destrucción del hábitat, es que va ligado, ¿no? ¿Cómo va a afectar en los años próximos? Pues probablemente iremos a peor. Yo quería decir un tema que hemos observado, ¿vale? La agricultura, claro, evidentemente la agricultura hace falta agua. Falta agua, tienen que regarse, todos tenemos que comer y es preciso hacer agricultura, es preciso que cultivemos para poder alimentarnos. Estamos viendo actualmente el tema de la huelga que hay con los agricultores, el movimiento social que nos estamos quedando prácticamente sin comida, sin sitios para cultivar. Pero también quiero decir una cosa que lo mismo no está muy bien vista, ¿vale? Es un tema de los consumidores, no de los agricultores, porque los agricultores evidentemente van a producir lo que le pida la sociedad. Los agricultores producen lo que les pide, dependen de la demanda. Si no hay demanda, no lo producen, ¿vale? Pues estamos hablando de la fiebre del aguacate, que supongo que a todo el mundo le gusta el aguacate, ¿vale? El aguacate, cultivar 1 kilo de aguacate, creo que son unos 80 litros de agua. Es muchísima agua, se consume mucha agua con el aguacate. Yo entiendo que la gente quiera comer aguacate, pero no es un cultivo que tengamos. Tampoco quieren exportarlo. No es que, vale, el transporte, la contaminación que supone la huella de carbono de traer aguacates de un clima tropical aquí, que debe de ser horrible, de verdad, por eso no deberían de exportarse tantos, es algo como ocasional. Pero producirlos aquí, el hecho de hoy en día la sociedad que quiera tenerlo todo aquí, en tu sitio, o sea, no sé cómo explicarlo, no existen hábitats en la Comunidad Valenciana para cultivar especies tropicales. Transformar esos hábitats supone degradar el resto. Hay que entenderlo, evidentemente los agricultores van a cultivar porque los venden, el problema está en la demanda. Pero yo un día recuerdo que estaba viendo la televisión y me quedaba cuatro. Acababa el telediario, estaban hablando de la sequía, la pertinaz sequía, horroroso, no había agua para nada, y el anuncio siguiente era de cómo usted aguacates de proximidad. Yo, sinceramente, no lo entiendo, y la gente a lo mejor no se da cuenta de lo que está haciendo, pero cada vez que estás consiguiendo un aguacate, y cuanto más barato sea el aguacate para que comamos todos aguacates, más se va a producir, más acequias se van a secar.
Hay que ser un poco consciente con lo que comemos y lo que hacemos, ¿vale? Y no ser tan exigentes, y si te apetece comer una fruta tropical, pues te haces un viaje al trópico y te la comes muy a gusto. Y aquí hay que alimentarse de lo que tenemos, de lo que produce la tierra, sin secar el terreno, sin expoliar el terreno. Estamos comportándonos como verdaderos caprichosos, ¿vale? La sociedad se comporta como verdadera caprichosa, es una sociedad de porque yo lo valgo y porque yo lo quiero. No, eso es a costa de algo y lo vamos a pagar con el tiempo, cuando no tengamos nada. Ahora lo queremos todo y llegará un momento en que no tengamos nada, por esa exigencia que tenemos. Yo me alegro que menciones el poder del consumidor porque a veces es como... no, olvidamos que realmente nosotros con nuestras compras estamos decidiendo lo que se produce, porque lo financiamos literalmente. Claro. Y yo creo que convertir el acto del consumo en un acto meditado debería ser lo suyo, más que en una fiesta. Me voy a comprar de compras, ¿no? Lo cual me alegro que lo comentes porque es una manera de empoderar a quien también nos está escuchando. ¿Qué necesitaría vuestra entidad para poder pegar un gran empujón a vuestra labor conservacionista y poder aportar al ODS 15, que el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 15, que son la vida de ecosistemas terrestres? ¿Qué podría venir bien para vuestra entidad para pegar ese empujón y cómo ves el futuro de los ecosistemas terrestres? Son casi dos preguntas en la misma. Sí, yo creo que no voy a pedir ni dinero ni subvención, no voy a pedir nada, ¿vale? Pido sentido común. Yo creo que la administración trabajaría mucho mejor, muchísimo mejor en la conservación si contara con el apoyo incondicional de la sociedad. El apoyo incondicional, quiero decir, pues cuando hace falta dinero se gasta dinero y cuando no hace falta no. Se necesita apoyo, apoyo de voluntariado, apoyo de concienciación, de respeto. Y nuestra labor, la labor de la administración, yo creo que es dar a conocer, porque mucha gente hay veces que no respeta los ecosistemas porque no los conoce. Entonces, si la administración hace un pequeño esfuerzo en dar a conocer y la gente se implica, pero sobre todo nos hace falta apoyo social, que la gente deje de ver algo como es útil, necesito, porque es mi utilidad, el medio natural está para que yo lo utilice y si no me es rentable no me vale para nada. Quiero decir, no sabes hasta qué punto te va a ser útil cuando lo necesitas hasta para vivir, para respirar. Hay que ser un poco conscientes de todo lo que estamos haciendo. De cambiar un poco, hay que cambiar un poco el chip, es cambiar el chip de la cabeza de la gente a través de la educación en los colegios, pero bueno, los colegios me imagino que ya hacen todo lo que pueden. Las redes sociales pues probablemente deberían de implicarse un poco más en explicar a la gente que las cosas son como son, o sea, que no hay vuelta atrás, que seguimos actuando de esta manera loca de consumo de agua, de consumo absolutamente de todo, no vamos a llegar a ningún sitio. Todo tiene un fin, la materia es finita, o sea, no aparece de la nada. La estamos transformando algo que era realmente un paraíso, lo estamos transformando en un vertedero. Mucha gente habla de la desertificación, de tal, horrible desertificar una cosa, pero horrible ver el vertedero en que estamos convirtiendo la sociedad. ¿Nos imagináis las zonas donde vamos a muestrear? Salimos todos los días, o sea, en el agua hay de todo menos peces, o sea, botes, latas, plásticos, pero en serio, qué necesidad, qué falta de educación, qué falta de respeto. La gente hace eso en su casa, es su casa, el planeta Tierra es tu casa, es donde estás viviendo, ¿cómo lo tratas tan mal? ¿Cómo permites eso? Y además es que como lo tratemos nos puede tratar, porque necesitamos el medio ambiente, nosotros necesitamos más al medio ambiente que el medio ambiente a nosotros. Y el valor de cada especie es intrínseco. Es entender de que todo está conectado en los ecosistemas y que pueda faltarnos unas cuantas especies, pueden desestabilizar ecosistemas que necesitamos para vivir. Y no es tan, yo lo pongo a veces de ejemplo tan grave como, ¿qué pasa? Se pierde. Mucha gente me dice, bueno, pero este pececito de pequeño tamaño, el samaruk, pero eso no se come, no vale para nada. Siempre la parte, ¿vale para algo? ¿Vale? No vale para nada. Digo, mira, supongo que vale para que la gente lo vea, es un animalito bonito, pero aún así, aunque no te gusten los peces, ¿sabes? Cuando se pierde una especie, lo que estamos perdiendo no es el gusto, estamos perdiendo una cadena de ADN, de material genético. Esa cadena es irrepetible. Cada especie tiene un ADN diferente, tiene una combinación de bases, unos cromosomas, es totalmente diferente a otra. Si eso desaparece, desaparece por completo. Y no sabemos si justamente en esa especie que ha desaparecido puede haber la cura para enfermedades tan graves como el Alzheimer o el cáncer. No lo sabemos, ni lo sabremos si la perdemos. O sea, perder una especie significa perder oportunidades de biodiversidad, o sea, es perder una parte importante de un mapa genético, se pierde y no se recupera, no se va a recuperar jamás. Un bosque se puede quemar y es horrible, horroroso, ¿vale? Pero se va a recuperar dentro de 100, de 200 años. Es horrible y la gente lo considera como lo más horrible que puede ver.
Perder una especie es mucho más horrible, la estamos perdiendo para siempre, eso sí que no hay vuelta atrás. Entonces deberíamos ser conscientes de lo que supone cada vez que estamos quitando esa oportunidad de evolucionar, o sea, porque las especies evolucionan, es esa especie, pero va a evolucionar a partir de lo que es la especie a otra especie. ¿En qué va a evolucionar? Pues no lo sabemos realmente. Y puede que la pérdida de tantas especies lleve efectivamente a la pérdida de la especie humana, que desde luego evolucionaremos, lo que no sé si a peor o a mejor. A veces lo piensas y dices, yo creo que es a peor, o sea, ha llegado un tope de la evolución y que estamos evolucionando a peor. O cambiamos o reciclamos, o empezamos a pensar más en lo que nos rodea y no en nosotros mismos, o acabaremos por involucionar, no evolucionar, sino involucionar y hacia abajo. Y por ir culminando un poco y viendo también de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿qué piensas que estamos haciendo bien y cómo podríamos encaminarnos juntos hacia ese 2030? Yo creo que lo que estamos haciendo bien, o lo que hemos hecho bien, ha sido por lo menos darnos cuenta. La mayor parte de la sociedad se ha dado cuenta de dónde estamos. Hay ya muchas voces, ¿vale? Sobre todo la gente más joven. Hay gente que realmente ha percibido que lo que estamos haciendo o lo que estábamos haciendo hasta ahora no estaba bien. Y sí, yo confío, ya tengo una edad, ¿vale? Pero sí que confío en la juventud. Yo creo que son conscientes y no quieren repetir los mismos errores, que eso va a cambiar, que será lento. Lo que tenemos que hacer es que vaya un poquito más rápido ese cambio de actitud, que nos contagie la juventud, su entusiasmo, sus ganas de hacer cosas y que empecemos a pensar que tienen razón. Quizás nosotros veamos, bueno, pues ya para lo que me queda, no tenemos que ser tan egoístas. Creo que hay que pensar un poco en el futuro que les queda a la juventud, a la gente joven. Hay que ser un poco más generoso. Nos falta un poco de generosidad, de empatía. Hay que empezar a ser empáticos con nuestros congéneres y con el medio natural. Hay que ser igual de amable. Yo creo que hay que ser amables. Hay gente que ya es amable, que está preocupada, desgraciadamente lo sufren y tienen incluso ansiedad por ver lo que está pasando, porque quizás tienen más empatía por el medio ambiente. Pero hay que contagiar esa valentía, esas ganas de hacer cosas, esas ganas de cambiarlos. Y yo creo que si lo hacemos, quiero decir, hemos podido hacer cosas más grandes. Yo creo que es simplemente si nos creemos que podemos hacerlo, lo podemos hacer. Está en nuestras manos, es que está en nuestras manos, no hay vuelta de hoja. Pues me quedo con esa esperanza, esas buenas impresiones. Y eso me recuerda a Caldicott, creo que es un filósofo que no sé si era norteamericano, que en los anillos de consideración moral decía de que en esos afectos podemos ir ampliando esos anillos, porque normalmente pensamos que con aplicar los afectos a las personas cercanas es suficiente, pero estamos en una época en la cual necesitamos expandir eso a los lejanos, a los animales, a los bosques y a todos los lados. Y me voy a quedar con esa impresión y ese mensaje de esperanza que creo que a más de uno le va a venir bien escuchar. Quiero darte las gracias, Pilar, por habernos acompañado y ha sido un placer. Yo me voy lleno y estoy seguro que quien nos haya oído también se va lleno de mucho. Y bueno, hasta siempre y espero que nos volvamos a ver. Igualmente, querer es poder, hay que intentarlo. Muy bien. Gracias. En ser testigos de cómo una persona puede dedicar su vida a salvaguardar y proteger la vida de otras especies, asegurándose de que éstas perviven, que continúan su camino por la vida, aquí, en tierras valencianas, sumando a la labor de tantos científicos en todo el mundo, en pleno centro acuícola del Palmar, toda una plataforma dedicada a la conservación efectiva de las especies. Ser testigo de todo esto nos demuestra de que Pilar Risueño nos ayuda a acercarnos mucho más al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, vida de ecosistemas terrestres.